a todos, gracias por concurrir. Es importante que la información llegue por todos los medios. Agradecemos al Centro Económico nuevamente por cedernos este lugar, del cual tenemos esta posibilidad, fácil acceso, amplio. Y bueno, como es de público conocimiento, sabemos la situación que se está viviendo en la provincia, en la localidad de Villaguay. Después de casi 6 meses de iniciar esta pandemia, este último mes es lo que nosotros nos ha tocado vivir desde mediados de agosto con estos nuevos casos, después de aquellos casos que tuvimos en marzo, los primeros casos aislados. Y bueno, en este último tiempo, cómo hemos venido enfrentando, digamos, los nuevos casos que han sucedido. En realidad, yo hoy estaba mirando un poco los números desde mediados de agosto a la fecha, cuando hubo ese brote, digamos, de COVID por conglomerado, porque fue en un grupo que surgió un caso positivo y muchos contactos estrechos de ese caso. Paralelamente, nosotros tuvimos en la institución también un caso positivo y a raíz de ahí otro número de casos importantes dentro del personal nuestro de salud. Fue como que en esos primeros 14 días la curva hizo un ascenso importante. Luego de esos 14 días, digamos en estas 2 semanas posteriores, si uno ve el aumento, ese crecimiento no fue exponencial, sino tendríamos hoy muchos más casos activos. La verdad que la situación desde el punto de vista, desde la curva epidemiológica que uno va evaluando, la cantidad de casos no ha sido como ha pasado en otras localidades, en otras ciudades, que vemos que el aumento ha crecido exponencialmente. Podríamos decir que si uno ve la cantidad de casos activos al día de la fecha y la cantidad de casos acumulados, y teniendo en cuenta lo que estoy diciendo desde mediados de agosto a la fecha, no ha sido exponencial. Lo que sí yo quiero transmitir es que lo que nos preocupa, vemos con preocupación y en el sanatorio lo estamos viendo, más allá de que la cantidad de casos no es exponencial, sí tenemos, en relación a la cantidad de casos que va teniendo la ciudad de Villaguay, tenemos casos moderados y graves, ¿sí? Que en eso es lo que le comentaba a Claudia y a Alejandra, a Mercedes y a Micaela, que la verdad que lo que estamos viviendo en estos últimos días es que, más allá de que se han visto los informes, la cantidad de casos que se informan positivos, llegamos en algún momento a tener 8, pero bueno, en estos últimos días hablamos de 3 casos, 2 casos, pero los pacientes que se internan, tenemos casos graves, ¿sí? Pacientes COVID graves. Eso nos preocupa porque no es que va a colapsar el sistema, pero bueno, a medida que uno tiene que darle un soporte médico a este tipo de pacientes, nuestra situación actual hoy en el sanatorio, tenemos en terapia intensiva 3 pacientes COVID positivos, ya confirmados en asistencia respiratoria mecánica, y un paciente sospechoso también en cuidados intensivos, también en espera del resultado, pero también está en asistencia respiratoria mecánica. Hoy ese tipo de pacientes, más allá de que todavía nos falta el resultado de la PCR, por la evolución de la patología respiratoria, por la tomografía, por las placas, uno ya lo puede tomar como positivo, pero bueno, estamos esperando el resultado de la PCR. Y en sala, donde hay aislamiento, tenemos 3 pacientes en aislamiento, un paciente confirmado positivo, 2 pacientes en espera y un paciente que actualmente está en aislamiento, pero ya está con criterios, estos minutos antes de venir acá, de asistir a una unidad de cuidados intensivos. Así que
creo que lo que tenemos que ver es esto, más allá de que tengamos pocos casos en nuestra situación local, insistir que hay que cuidarse, que el autocuidado y las medidas que escuchamos todo el día, la circulación en lugares de riesgo, como pueden ser supermercados o lugares que uno conoce, donde hay mucha circulación de gente, tenemos que tratar de evitar. No por la cantidad de casos que hemos tenido, porque la verdad que eso es un número no alarmante, pero sí nos preocupa que el sistema está caliente en el uso de camas para COVID. No sé si vos, Alejandra, querés comentar algo de la situación del hospital. Sí, en el hospital en realidad hay positivo, hay 2 internados, uno en el sector de aislamiento y el otro en el CPR, que eso tenemos que tener en cuenta también cuando nosotros hablamos de hospital. Están incluidos los pacientes que están en el Centro Provincial de Rehabilitación, que son pacientes positivos. Ahí tenemos uno y uno en aislamiento y 2 sospechosos, que estamos aguardando resultados. Y después el resto está cumpliendo su aislamiento domiciliario. Pero es lo que decía Juan, tenemos que tener en cuenta, más allá de que nosotros informamos que hay 36 recuperados, lo que nos preocupa es la gravedad de estos pacientes que están en respirador, tener en cuenta que no solamente están las patologías COVID, hay otras patologías que también se han dado justo estos días, que también requieren de cuidados críticos. Entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia de todo lo que sea prevención, porque el virus está demostrando que se puede presentar en formas graves. Así que esa es la situación actual y bueno, los 80 activos desde el inicio de la pandemia. Justo se dio también en estos últimos 5 días, sí, 6 días, de tener 3 pacientes no COVID, pacientes por otras causas, también en asistencia respiratoria mecánica. Es decir, nosotros al día de ayer teníamos, en el sanatorio estaban 7 respiradores en uso, 4 para 3 COVID y un sospechoso, y 3 pacientes con otras patologías, un politrauma, otro accidente de arma blanca y una paciente con insuficiencia renal crónica y con problemas respiratorios. O sea que estábamos con 7 respiradores. ¿100%? ¿El 100%? Tenemos uno más, tenemos 8 respiradores en este momento. Igual, ayer una de las pacientes se logró extubar, o sea, ahí teníamos 2 respiradores disponibles. Esto es muy dinámico. Generalmente el paciente no COVID, uno sabe que depende cuál es la causa, el uso del respirador es de menos estadía, digamos, vinculado al ARM. Sabemos que el paciente COVID, cuando se ventila y necesita la asistencia respiratoria mecánica, son tratamientos prolongados, generalmente no menos de 10 días, 14 días. Pero bueno, esa es la situación que se dio en estos últimos días, pero bueno, se está poniendo muchísimo esfuerzo. Yo quiero destacar el personal, todo, desde limpieza, enfermería, personal médico, técnico, laboratorio, han demostrado muchísimo compromiso con los pacientes, se los ve con mucho énfasis poniéndolo en el trabajo, y la verdad que queremos tener buenos resultados con los tratamientos. No sé si, Claudia, querés desde... Sí, si quieren hacer preguntas... Doctor, una consulta. En el caso de los pacientes COVID que están en estado crítico, ¿tenían alguna enfermedad preexistente que les haya complicado mayormente? Sí. Son pacientes que tienen factores de riesgos asociados. Sabemos, esto también se ha escuchado en muchos lados, los factores de riesgo. Uno de los factores que impacta mucho es la obesidad mórbida, cuando uno tiene un índice de masa corporal superior a 35, la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Todo
los 4 pacientes tienen factores, antecedentes patológicos asociados, eso sí. Llama la atención, no son gente, el rango etario no es geronte, no es el adulto mayor, sino tenemos un adulto joven y 2 personas adultas, pero en el rango etario de 75 años para abajo. ¿Sí? Que eso sabemos que el paciente, el adulto geronte, el adulto mayor, de 85 para arriba, que a veces requiere este tipo de tratamiento, el pronóstico es peor. En realidad el servicio siempre se cubrió, no había uno solo. El servicio habitualmente se cubre de 7 a 22 horas con guardias activas, y eso se cubrió, y después de ese horario queda la guardia pasiva, al igual que los fines de semana. Se cubrió todo, había personal aislado porque fueron contacto estrecho o compañeros de trabajo de algún sospechoso. Entonces, nosotros, eso hay que dejar en claro, cuando una persona empieza con síntomas, nosotros ya aislamos a todos los contactos, no esperamos a que llegue el resultado para aislarlo. Apenas comienza con síntomas, se toma la decisión de hisopar, ya se aísla. Eso, la demora en los resultados, que puede ser 4 días, 3, 4 días, a veces nos ha pasado 5, tenemos que tener todo ese tiempo ese personal aislado. Pero se puso suplente en todas las veces que fue necesario. El Ministerio autorizó suplente para todos, o sea que no había faltante. Sí, es verdad que de los permanentes era uno solo, pero no, en ningún momento los servicios estuvieron afectados. ¿Hubo mucho personal positivo? No, de hecho, no, del hospital no, de hecho se hisoparon varios y dieron negativo. Positivo, dos, pero después el resto fue aislado preventivamente, como se hace con el ciudadano. Pero el equipo de epidemiología, que está Micaela y hay mucha gente que está trabajando con ella, la verdad que el trabajo que se hace del seguimiento de los contactos estrechos, el seguimiento del paciente que uno va siguiendo telefónicamente para ver si tiene los criterios para realizar el hisopado. Una vez que el paciente da positivo, también se le hace un seguimiento al paciente que está aislado en la casa, se le hace un seguimiento telefónico y después se le otorga el alta. Ese trabajo es llamar constantemente a un montón de gente, y la verdad que me consta que se está realizando muy bien. Como dijimos, del día 1, tanto el hospital, el municipio y el sanatorio se trabaja en conjunto. Yo creo que más allá de que esto que nos preocupa de esta situación especial que vivimos con casos críticos, en sí el sistema sanitario de Villaguay en conjunto está trabajando muy codo a codo, y yo me siento satisfecho por lo que veo de todos los sectores. Esperemos que esta situación que se está viviendo ahora de estos casos críticos sea temporario, y que los casos, si aparecen, podamos seguir manejándolo en forma telefónica en el aislamiento domiciliario o en internaciones leves. Eso llama mucho la atención, el porcentaje que llega casi al 10% de los infectados, la cantidad de gente que necesita respiración. Sí, es así. Cuando en el resto normalmente está muy por debajo. Y está entre el 2 y el 3%. Sí, por eso es lo que yo comenté. Si uno ve la cantidad de casos y tener esta cantidad de casos críticos, llama la atención. Y ya tuvimos otro paciente, 2 pacientes críticos, ¿no? Que los 2 pacientes fallecieron, pero bueno, fueron pacientes que requirieron también asistencia respiratoria mecánica, un paciente acá en nuestra localidad y un paciente en una localidad vecina que fue tratado en ese lugar. Pero también podríamos decir que fueron 2 pacientes graves, ¿sí? Después, los pacientes que hemos realizado días atrás, cuando empezó este crecimiento de casos a mediados de agosto, que se hicieron plasma convaleciente, respondieron bien, esos pacientes ya están de alta. Y bueno, yo estaba comentándoles, bueno, Villaguay todavía no se define por epidemiología a nivel provincial como ciudad con transmisión local comunitaria.
está como en un intermedio en el cual se define sí con transmisión local, pero a predominio de conglomerados. Eso quiere decir que los focos siguen siendo en grupos. Bueno, en la mayoría de los casos, casos activos, que en estos momentos son 41, sí te consideramos y tenemos el nexo. Hay sí un gran porcentaje de esos nexos que se encuentran en investigación. Por eso es como dice el doctor Juan, que se llama, ayer el COES lo definió como la ciudad de Villaguay como transmisión local con predominio en conglomerado. Eso es porque se llevó en pocos días un gran aumento de casos y de esa cantidad de casos hay algunos sin nexo o con el nexo en investigación. La mayoría de los casos que tenemos tienen nexo, pero hay algunos sí que tenemos aislados, que se sigue investigando el nexo posible. ¿Cuántos resultados faltan llegar y si hay muchas personas aisladas o no? Pendiente tenemos 33 muestras. Con las que salieron Con las que llegaron hoy a Paraná. 33 muestras pendientes, lo cual ahí se tiene 33 familias aisladas y a su vez sus contactos estrechos, que pueden ser familiares o laborales. Es decir, que hay más de 100 aislados, ¿no? Sí, no, tenemos sí, más porque a eso sumarle los 41 activos que hay, que también se tienen sus familias aisladas y sus contactos laborales y estrechos fuera de la familia que convive. Uno calcula que el periodo de mayor contagio es esas 24 o 48 horas previo a tener síntomas y los 3-4 días posteriores. Esa es como la carga viral más alta que se ha visto estadísticamente. Igual hay casos siempre que salen de esta excepción, ¿sí? Pero los contactos estrechos de casos positivos, la curva generalmente que ese contacto estrecho presenta síntomas es entre el día 5, 6, 7 de haber tenido contacto con un caso positivo y con una carga viral activa. Ya después la curva empieza a descender y después del día 10 un caso que fue un caso positivo, supongamos con pocos síntomas, que uno asume que puede tener una carga viral más baja, ya al día 10, si esa persona está asintomática por 72 horas, hoy al paciente que estamos hablando de un caso leve, se le puede otorgar el alta, ni siquiera haciendo PCR, es por clínica, ¿sí? Uno hace el interrogatorio, si el paciente hace 72 horas que no tiene síntomas y está bien, y fue un caso leve, se le da el alta. Sí, nos preocupa mucho la situación en la ciudad y justamente, bueno, tenemos una fecha como es el 21 de septiembre, que sabemos que los jóvenes es difícil contenerlos y bueno, se ha dado una estrategia de trabajo en conjunto con inspecciones, tránsito, la policía y gendarmería. Estos operativos van a comenzar el día viernes, o sea mañana, porque bueno, tenemos si bien el 21 es lunes, pero tenemos un fin de semana que aparentemente va a estar muy lindo y sabemos que va a provocar por ahí que los jóvenes quieran salir y bueno, las recomendaciones, por ahí lo que decía el doctor Lafourcade, de que insistimos desde el comienzo de esta pandemia, del autocuidado, del aislamiento, de no reuniones sociales, bueno, con más énfasis en este momento y realmente preocupa la situación que tengamos tantos casos críticos. Entonces creo que hay que tomar conciencia y tratar de cuidarnos lo más posible y a los jóvenes les pedimos por favor que sean conscientes de que a veces quizás ellos puedan llegar a contagiarse y ser por ahí de pacientes leves o asintomáticos, pero detrás también tienen una familia que seguramente hay personas de riesgo a las que tenemos que cuidar. Bueno, es un momento de ser responsables y de tomar esto con la seriedad que esto amerita. Así que bueno, reiteramos por favor que las reuniones sociales no están permitidas, que traten de quedarse en sus hogares, las salidas sean solamente por motivos esenciales y bueno, acá dependemos todos de todos. Eso semanalmente el COES a nivel provincial hace un análisis de todas las localidades. Yo ahora después les voy a pasar
el gráfico pues está bueno, como ellos analizan localidad por localidad. Hoy de circulación comunitaria como tal, sigue siendo Paraná, Gualeguaychú. Después hay varias localidades como nosotros que estamos en lo que se llama circulación comunitaria local a predominio de conglomerados y con algunos casos de probable circulación comunitaria. Se define así, ahora yo estoy para que lo tengan y vean el gráfico, porque el gráfico está bueno para que la gente entienda. Esa sería hoy la situación nuestra local. Y semanalmente el COES a nivel provincia, el Ministerio de Salud de la provincia, va recalificando a cada localidad. También en base a eso se puede hacer una proyección aproximada. Sí, tal cual. Es un poco lo que, lo que yo quise decir al principio. Si uno piensa, toma en cuenta los últimos 30 días, ¿sí? Tuvimos una etapa que preocupó mucho, que fue por allá a mediados de agosto, el 15 de agosto, que tuvimos muchos casos, a raíz de un caso positivo, muchos contactos estrechos, y paralelo con eso un caso que surge positivo en personal de salud del sanatorio y con varios contactos estrechos positivos. O sea, la curva ahí creció mucho. Luego de eso se ha estabilizado, no siguió creciendo de la misma manera, ¿sí? Por eso es que si uno piensa la cantidad de casos activos que teníamos hace 30 días atrás y lo que tenemos ahora, no ha crecido, pero eso es una realidad. Y por otro lado, los pocos casos que hemos tenido, y que a mí me preocupa y nos preocupa a todos, es que hemos tenido muchos casos graves, y hay algo que es re importante, yo no sé si será por una cuestión de la población de alto riesgo, no sé, ya esto será después para un análisis, pero lo que hay que tener conciencia, esto que estaba comentando Claudia, de que cada uno en las reuniones o cuando uno comparte con mucha gente, después cada uno vuelve a su casa. Y en la casa está el paciente oncológico, el trasplantado, el obeso, el hipertenso, el diabético. Y esos son los pacientes que después vemos que llegan a este estadio de una enfermedad grave. Una persona fallecida en Río, en general, cuando el médico firma, digamos, que la persona falleció, ¿se la da como muerte por coronavirus o por la enfermedad que tiene? Eso es generalmente la causa más común. Hay varias, ¿no? Porque hay, más allá de la insuficiencia respiratoria grave, claro. La causa es insuficiencia respiratoria grave, la más común, la más frecuente, asociado a COVID, cuando uno tiene el dato. Pero bueno, ayer, estos días, no sé si han visto también casos de accidente cerebrovascular en gente no tan adulta grande, sino en adultos jóvenes, sin antecedentes y que han hecho enfermedad ACV hemorrágico asociado a fenómenos trombóticos y que se ha detectado COVID. Eso, nosotros no hemos tenido casos, pero se ha informado y se ha hablado. Digamos, hay varias causas. El COVID, lo que llama la atención es que no solo genera la patología respiratoria, sino que también tiene varios mecanismos que daña a varios otros órganos. ¿Se derivan a Santa Fe todavía para los laboratorios de hisopado? No. Las muestras se mandan a Paraná. Nosotros de acá, de nuestra localidad, se está mandando a Paraná. Hay un laboratorio en Uruguay. Se está haciendo un laboratorio en el Masbernat, en Concordia. Y se está analizando una metodología que no sería la PCR, algo parecido, para hacer en diamante también. Y eso está bueno aclarar también. Pasó en un momento, bueno, Uruguay tiene un cupo para analizar, que son alrededor de 100 muestras, y con la situación que tenían ellos en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que no tiene tantos casos, pero estaban colapsados, entonces nosotros seguíamos mandando a la ciudad de Paraná y tuvimos alguna demora en tener resultados. Eso se ha planteado desde acá, de Alejandra, Micaela, hemos hablado con la gente del ministerio de buscar la forma de acelerar y bueno, se ha hecho como una prioridad al paciente grave, nos está dando más rápido el resultado, el paciente hospitalizado también y el paciente a veces que se hace el hisopado y que está aislado y uno sabe que puede tomar 24 horas más, se hace una lista de prioridad para buscar de alguna manera
tener los resultados más rápidos. Personal de salud. Ah, y el personal de salud. Personal de salud también porque uno tiene que tomar definiciones rápido, ¿no? Personal que no sabemos, digamos, resultados. A ver, una cosa es la cantidad de casos. Si uno detecta que aumentan significativamente los casos, que se confirmaran, si son casos leves, hacen el tratamiento domiciliario. Y en casos que requieran internación, bueno, la parte tanto del hospital como del sanatorio para los casos moderados, hoy nosotros tenemos disponibilidad, y si llegamos a tener pacientes críticos, el sanatorio hoy tiene 2 lugares que son de aislamiento específicamente para COVID, ¿sí? Que se pueden ventilar 4 pacientes en esos 2 lugares, y hay una parte de la terapia que es polivalente, que ahí hay pacientes no COVID con otras patologías, un infarto, un politrauma, pero de ser necesario ese sector podemos unificar y aumentar la zona COVID y dejar esas 2 unidades de aislamiento en un lugar como para este tipo de pacientes. ¿Sí? Esperemos no llegar. Nosotros esperemos que esto que se está viviendo ahora se estabilice y no llegar a esa situación, pero capacidad operativa, digamos, funcional, hay todavía. Pero bueno, esperemos que no aumenten los casos.